Hola queridos amigos, me presento, soy la profesora Greydis Macero. Tengo 10 años de experiencia en lo que es la redacción de trabajos de investigación como tesis, tesinas, artículos, monografías, entre otros. En este momento les voy a explicar un poco sobre una de las actividades que con frecuencia la organización Tesis Veloz desempeña. Esta actividad bastante solicitada es un artículo científico. ¿Qué es realmente un artículo científico? Bueno, es necesario entender que el artículo científico es un documento escrito, ¿verdad? Organizado, que se presenta para mostrar una investigación desarrollada con un tema específico en el ámbito de la ciencia. El propósito del artículo es informar a la comunidad académica y científica sobre descubrimientos, experimentos, revisiones teóricas, avances, prácticas y por lo general se caracteriza por seguir una estructura o un formato específico. Yo les voy a explicar un poco a modo general cuál es el formato que llevan los artículos científicos. Ahora te voy a hablar rápidamente de lo que es la estructura que debe llevar el artículo científico. Por lo general lleva un título bien conciso, preciso y que refleje el contenido interno de esta producción académica. Sucesivamente lleva un resumen, tanto en español como en inglés, puede ser en otros idiomas también, por supuesto, depende del país donde manden a hacer el artículo. Y este resumen lleva por lo general lleva incluido el título, el objetivo, la metodología, el resultado y las conclusiones a las cuales se llegó. Todo eso condensado en 250 palabras. Al final de ese resumen lleva unas 5 palabras claves, no frases, sino palabras. Posterior a ello lleva una introducción. En esa introducción por lo general se habla del contexto de estudio, se hace una pregunta de investigación, se habla de la hipótesis, es decir, lo que se desea alcanzar en ese estudio, lo que se va a demostrar. Se habla de la relevancia o de la importancia del tema y a su vez se habla del contexto, es decir, en qué lugar se desarrolló eso o con quiénes, el nivel educativo que tenían esas personas, es decir, se hace una descripción en la introducción de tal manera que se logre entender el propósito de esa investigación. Sucesivamente viene la palabra o el apartado de método. Es llamado como método o como materiales y métodos o como metodología. Este apartado, como su nombre lo dice, habla sobre las técnicas que se implementaron para la recolección de información. También en este apartado se incluye lo que ha sido el tipo de estudio que se desarrolló, el método bajo el cual se guió la investigación, qué evaluaciones se realizaron, ¿sí? De tal manera que se muestre detalladamente cómo se llevó a cabo el estudio, qué experimento se desarrolló o cuáles artículos se analizaron si el estudio es documental. Es decir, justamente en este apartado de método se dice de forma concreta cómo se llevó a cabo el estudio, cuáles fueron sus fases, cuáles fueron sus técnicas e instrumentos de recolección de datos a implementar. Aquí va a diferenciarse lo que es un estudio cuantitativo o cualitativo de un estudio documental, de tal manera que a través del método se logra entender el tipo de análisis al cual se va a llegar para expresar los resultados. Finalmente se expresan los resultados. Si el artículo fue documental, el resultado pudiera estar acompañado de un análisis documental con algún tipo de programa, como por ejemplo el Mascuda, el En Vivo. Son programas que se utilizan para hacer estudios documentales. O si el trabajo fue cuantitativo, experimental, pudiera estar acompañado de un resultado o de una demostración de hipótesis a través de algún programa cuantitativo, como por ejemplo el conocido programa SPSS. O si el estudio fue aplicado, también pudiera estar acompañado de un análisis exploratorio o descriptivo
de las variables que se analizaron o de lo que se involucró dentro de la investigación. Lo cierto es que en el resultado de esta investigación van los hallazgos que se encontraron en el estudio, es decir, los resultados alcanzados. De una manera minuciosa, allí se puede utilizar tablas, figuras, gráficos para poder expresar cuáles fueron los hallazgos de la investigación obtenidos y la interpretación que se le hará a esos resultados a partir de la forma gráfica de mostrarlo. Finalmente viene la discusión de esos resultados. La discusión no es más que la forma en que interpretas los datos, interpretas los resultados, interpretas las figuras, los gráficos que en el paso anterior ya se pudieron obtener. Esta interpretación de los resultados también dependerá del tipo de artículo que se está desarrollando. Si, por ejemplo, fue producto de algún instrumento como la encuesta, allí se tendrá que analizar las respuestas de las personas que fueron entrevistadas o encuestadas. Y si, por ejemplo, es un análisis documental, allí se tendrá que mostrar a cuál fue la interpretación de los artículos, libros que fueron analizados. Entonces, realmente la discusión de los resultados lo que nos habla es de cómo se están interpretando los datos, ¿sí? Cómo se están discutiendo el significado de los datos o de los hallazgos recolectados. De esta manera, darle una relevancia y una concordancia con la hipótesis que se planteó. Es justamente en este espacio donde se dice si la hipótesis planteada fue alcanzada o no, ¿sí? O si el propósito de la investigación fue alcanzado o no. Así como también se expresa en la discusión de los resultados si estos objetivos que se plantearon al inicio se alcanzaron y en qué medida fueron alcanzados. Allí también en esa discusión de los resultados se puede abordar lo que son las limitaciones del estudio y sugerir algunas directrices futuras de estudios similares o iguales al desarrollado. Finalmente se expresan las conclusiones de ese artículo o de esa investigación, lo cual no es más que hacer un resumen de las principales conclusiones del estudio, donde se destaca la importancia, el alcance y las posibles aplicaciones que tiene esa investigación. Posteriormente, ¿verdad?, viene el apartado de las referencias bibliográficas, que la cual tiene como propósito mostrar cuáles fueron las fuentes consultadas. Estas fuentes van según el formato solicitado. Hay muchas normas para mostrar las referencias bibliográficas. Puede ser APA, Chicago, ISO, Incotex, Vancouver. Depende del artículo, depende de su línea de investigación, depende de la página donde lo vas a publicar. Es decir, depende de los requerimientos. Lo cierto es que las referencias bibliográficas por lo general la piden actualizada, no mayor de 5 años, de fuentes confiables, que tengan unas características que se vea el rigor de la investigación, autor, año, título de la obra, el nombre de la revista donde se consultó, un enlace que lleve directamente al revisor al artículo consultado. A esto se le llama la dirección URL o la dirección DOI, y de esta manera pues se comprueba, se muestra que hubo una investigación. Posteriormente, después de mostrar la referencia bibliográfica, es necesario, ¿verdad?, que los investigadores comprendan que existe un proceso para la entrega de este artículo. Por lo general, uno hace una revisión donde compara el desarrollo del artículo con los lineamientos que da la revista o la universidad. Esta revisión obviamente que va acompañada de un experto, donde se le llama revisión por pares a este proceso, donde en la revista por lo general tienen a expertos que revisan el artículo a fin de darle validad y rigor a esa investigación, a ver si se cumplió estrictamente tanto con los pasos como con la estructura, como con la objetividad y el rigor, si realmente el estudio contribuye o muestra algún avance o un aporte al conocimiento, y de esa manera es que ellos, la revista, decide recibir el artículo y publicarlo. Entonces es necesario que cuando se haga el artículo se considere de que no se está haciendo un estudio para sí mismo, sino se está haciendo un estudio que va a ser revisado
por investigadores, por personas que tienen experiencia en la revisión de artículos, en la publicación de artículos, en la validación del mismo, y por ello se debe redactar de una manera organizada, con un lenguaje acorde, formal, sin utilizar palabras en primera persona, utilizando pues sitios confiables, demostrando que realmente se ha hecho una investigación y que ese estudio conlleva a dar un aporte científico a una comunidad específica. Entonces, esos son los procesos de la elaboración y posterior de la publicación del artículo. Hay algunas investigaciones que piden apéndice, agradecimiento, índice, anexos, que hacen parte de la demostración del desarrollo de la investigación. No todas las universidades o las revistas piden esta parte, sin embargo, se hace necesario dejar claro de que es posible que lo soliciten. Si has desarrollado ya previamente un artículo científico, puedes dejarnos el comentario de cómo fue tu experiencia. Y si estás interesado en desarrollar un artículo científico y necesitas ayuda en esta ardua tarea, entonces puedes contactarnos. Finalmente termino animándolos a que sigan contribuyendo de una manera consecuente al conocimiento del campo científico. Son variados los temas que pueden tratar y de esa manera aportar a las diversas investigaciones y estudios, tanto actuales como del futuro. Entonces es momento de ahora ser los investigadores, los escritores y los que van tras el conocimiento necesario para contribuir en esta sociedad. No olvides comentar tu experiencia o entrar en contacto si estás necesitando ayuda. Chao, chao.